muy general y muy sucinta respecto al tema de los arbitrajes, por lo menos en la región de Cusco. Yo me atrevería a decir que es un balance positivo. Quiero partir de un tema cuando en el año 2019 asumimos la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusco. Habían aproximadamente 40 procesos arbitrales, pero solo 4 de esos procesos representaban aproximadamente 680 garantías que pretenden en algún momento cobrar los diversos contratistas, ¿no? Dentro de los cuales teníamos, pues, por ejemplo, a estas empresas brasileñas, muy arraigadas en el Perú desde hace muchos años, procesos altamente complejos, técnicos y definitivamente con muchas controversias que discutir. En el transcurso de estos años se ha podido sacar adelante estos procesos arbitrales y de los 4 se ha ganado 3, y solamente está pendiente uno vinculado a un tema de un hospital en Cusco que es emblemático incluso a nivel nacional, ¿no? Respecto a, digamos, a cómo encontramos el tema de los arbitrajes, cuáles serían las deficiencias, cuáles serían, digamos, los puntos débiles, definitivamente hay muchos, lamentablemente. En primer término, es el tema logístico, que es común en todas las procuradurías. Hay falta de personal, hay falta de especialistas en la materia, por un lado. Por otro lado, también hay una falta evidente de presupuesto. Las procuradurías no manejan presupuesto. Vivimos de lo que las entidades nos puedan dar, que en realidad no es mucho, pero a pesar de ello, tratamos o se trata de hacer una defensa coherente a los intereses de las entidades. La falta de capacitación también es alarmante, ¿no? Básicamente en temas de contrataciones, muchas veces no hay capacitaciones. Las personas que trabajan en las procuradurías tienen que hacer valer con dinero personal sus capacitaciones para poder estar a la altura de los retos que existen, pues, en temas arbitrales, ¿no? Por otro lado, hay un tema que yo siempre lo digo cada vez que me han invitado a este tipo de eventos, es a partir del año 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas emitió una directiva donde mencionaba que para los gastos de arbitraje necesariamente se tenía que tomar de recursos ordinarios o recursos directamente recaudados de las entidades. Y lamentablemente esto ha debilitado la posición que tienen las procuradurías, porque sin siquiera establecer una estrategia como primer término para el inicio de una controversia arbitral, no contamos con el presupuesto para poder asumir la defensa. Es decir, si nos demandan, por lo menos tener un sustento dinerario para hacer la reconvención que corresponda, y si nosotros somos los demandantes arbitrales, menos para poder asumir los costos. Generalmente lo que las entidades mencionan y dicen es, hay una prohibición expresa, no se puede tomar dinero de recursos de inversión y menos de la fuente de financiamiento canon, entonces no hay dinero para poder cubrir los arbitrajes, y lógicamente que esto genera una indefensión alarmante. Incluso muchas veces uno tiene que tomar la decisión de no presentar reconvención, de no poder asumir los gastos, y como ustedes entenderán, esto de por sí es una debilidad. El segundo punto que considero que es importante también mencionar, lamentablemente, es las actuaciones que han tenido muchos centros de arbitraje, por lo menos en la región Cusco, respecto a los famosos arbitrajes de emergencia, ¿no? Donde lamentablemente, como ustedes bien sabrán, los centros de arbitraje no están, si bien es cierto, están escritos en el RENACE, pero no tienen una supervisión ni control de parte del Ministerio de Justicia ni del OCE. Entonces, muchas veces pululan centros de arbitrajes de acuerdo a la oferta del mercado, y lamentablemente lo último que hacen es cuidar su prestigio, digamos, actuar de manera correcta en el marco de las actuaciones que establece la norma, y lo que genera muchas veces son problemas, porque lamentablemente toman decisiones alejadas de la norma, arbitrarias, y lo que conlleva que esto incluso se agrave más con denuncias penales y con procesos judiciales de otro tipo que no tendrían nada que ver en un tema arbitral. Sin embargo, lamentablemente, en los últimos 2 años, nosotros como región hemos tenido este tipo de problemas e inconvenientes.
Y básicamente eso también está ligado a la función arbitral. Definitivamente el Perú es uno de los países pilotos en temas de arbitraje y existen muy connotados árbitros de mucho respeto. Sin embargo, también existe árbitros que lamentablemente, y lo digo así, emiten fallos, emiten posiciones, emiten laudos sin mayor fundamento, antojadizos, y lo que muchas veces haces es eh, traer y causar problemas al Estado, ¿no? Gracias a Dios esto es un porcentaje mínimo, sin embargo, debe rescatarse porque la práctica arbitral en el Perú es, hasta si no me equivoco, el líder en la región, incluso en muchos países fuera de la región, toman del modelo peruano porque ha sido un modelo exitoso, ha sido un modelo que ha podido solucionar controversias en corto tiempo. Lamentablemente, con el transcurso de alguna manera hay ciertas prácticas que han distorsionado lo que es el arbitraje. Sin embargo, la visión positiva es que a pesar de todo eso y a pesar de los actos que se han conocido desde el año 2017 y 2018, donde lamentablemente la corrupción no hacía ajena al arbitraje, es una incidencia mínima, pero sin embargo siempre debe descartarse esto, que se tomen las medidas del caso para poder evitar pues, que un problema estructural en el Perú, como lo dijo Quirós, pueda, digamos, de alguna manera contaminar el mundo arbitral. Entonces, un poco que esto también preocupa. Y en un tercer punto, que creo que es uno de los puntos débiles del tema arbitral, es que no se tiene, en muchos casos, la documentación que va a sustentar las posiciones que tienen las entidades, ¿no? Beta lo dijo en algún momento cuando escribió que el arte de un proceso es el arte o la administración de las pruebas. Muchas veces cuando nosotros como procuradores vamos a sentar posiciones respecto a las controversias que surgen con los diversos contratistas, podemos tener una buena posición sustentada en norma, con doctrina, con jurisprudencia, pero lamentablemente eso cae en saco roto cuando no se tienen los medios de prueba que van a avalar justamente esa posición. Y conseguir esos medios de pruebas a través de las áreas usuarias en las entidades es un calvario, porque muchas veces no dan la información está sustraída, está desordenada, no hay manera como poder conseguir la documentación a tiempo, y muchas veces cuando la dan otras cosas o lo dan fuera de tiempo, lo que debilita la posición de las procuradurías, tanto pues de poder hacer la defensa que corresponde. Para mí estos son los tres puntos que hay que rescatar, que creo que hay que mejorar, pero no todo es malo, por lo menos desde el punto de vista del órgano de defensa. También hay situaciones positivas o cosas que rescatar. Por ejemplo, recuerdo mucho que salió un informe de Contraloría, me parece, en los años 2015-2016, donde se decía que el Estado pierde el 70% de procesos arbitrales. Dentro de las causas decían pues, falta de capacitación, y entre otros, ¿no? Sin embargo, hay un informe que ha emitido la Procuraduría General del Estado en el año 2022, en el cual de manera muy documentada expresa que ahora, en estos últimos 5 años, el Estado ha dejado de perder procesos arbitrales y que se ha equiparado la balanza, y el Estado está ahorita en 50% de sacar procesos arbitrales a su favor y 50% de perder. Entonces me parece que esta es una balanza, si bien es cierto, equipara las cosas entre los contratistas y las entidades. Hay mucho trecho todavía aún por trabajar, pero por lo menos se ha nivelado esa balanza que antes era, pues, desde nuestro punto de vista, perniciosa para los que ejercemos la defensa del Estado. Tenemos otro factor que considero que es importante y en beneficio de los organismos de defensa, que es que ahora tenemos una Procuraduría General del Estado, que si bien es cierto, el decreto legislativo 1326 se emitió en el año 2017, solamente pudo entrar en vigencia gracias al reglamento, el famoso decreto supremo 018-2019, JUS, que con esto habilitó, digamos, las acciones legales para que las procuradurías puedan tener mayor especialización, mayor defensa, y hay ahora considero una
acercamiento más de la Procuraduría General del Estado hacia las regiones y hay un seguimiento a los casos que se consideran emblemáticos. Como les decía, tenemos nosotros un caso emblemático donde se discute aproximadamente 90 pretensiones entre técnicas y legales y la discusión o la cuantía es 130 millones y está vinculada a un hospital en la ciudad de Cusco, que lamentablemente la inversión pública fue paralizada a fines del 2014 y creo que es ya noticia nacional de aquel tiempo por evidentes actos de corrupción, incluso que involucraron a las más altas esferas del gobierno central. Entonces, hay un mayor acercamiento, hay un seguimiento a los casos arbitrales emblemáticos de parte de la Procuraduría General del Estado y creo que esa acción es positiva. También lo que considero que debemos destacar es que ahora se están formando a nivel de procuradurías grupos de trabajo especializados a efectos de poder tener el soporte, digamos, técnico, legal a la mano y se están dando, o por lo menos en Cusco se está manteniendo al personal, porque muchas veces habían abogados muy capaces que sabían plantear muy buenas estrategias en materia arbitral, pero lamentablemente por un tema de recursos humanos, por un tema vinculado también muchas veces al sueldo o a las condiciones laborales, estas personas prefieren retirarse y ir a trabajar a la actividad pública, que es mucho más rentable y no hay tantos problemas seguramente como sí suceden en las regiones. Sin embargo, pues gracias a Dios esta situación ha cambiado mucho, ahora hay grupos permanentes de trabajo, hay mejores condiciones laborales y hay metodologías, hay trabajo, se forman teorías del caso respecto a los procesos arbitrales, hay un mejor estudio y análisis de los casos, y finalmente esto conlleva poder tener una posición seria frente a los contratistas que muchas veces tienen los recursos económicos, tienen connotados abogados que se dedican en sus diferentes ámbitos y muchas veces las procuradurías se ven limitadas porque pues no tienen un caso, dos casos, ¿no? Por ejemplo, les comento que en la ciudad de Cusco aproximadamente, hablando de procesos arbitrales, tenemos algo de 120 procesos arbitrales a la fecha, pero emblemáticos ahora tenemos solo dos, pero en general pues los expedientes generalmente rebasan la posición o la capacidad humana de abogados y lo que conlleva que no se pueda hacer o no se pueda realizar una defensa correcta, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, las personas que trabajan en Procuraduría saben que es un trabajo entregado, que es un trabajo dedicado, e incluso muchas veces no es hasta muy bien remunerado, pero hay una visión, hay una política de hacer bien las cosas por la región, de dar lo mejor y la satisfacción de servir pues a la sociedad, ¿no? Entonces, considero que estas son a grandes rasgos algunos temas vinculados a las debilidades y a las fortalezas que existen en las procuradurías, por lo menos desde mi punto de vista, desde el gobierno regional de Cusco. Gracias. Muchas gracias, doctor Galicia. Muy, muy interesante la visión que nos traslada un poco de la región de Cusco. Ya sí sería interesante aterrizar en los siguientes subpuntos. Pero ahora pasando cercano nomás a Cusco, pero un poquito más al sur, en la región de Tacna. ¿Qué tal, doctora Blanco? ¿Cuál es su experiencia relacionada con los procesos arbitrales en todo lo que son las etapas? El doctor Galicia creo nos traía dos puntos que rescato mucho de su intervención y es el tema de la interrelación que tienen o los problemas que a veces se generan con las áreas usuarias, con quienes tienen los documentos, puesto que finalmente la Procuraduría no elabora los medios probatorios ni los posee, sino que... Uy, se desconectó el doctor. Ah, no, apagó su video. Las Procuradurías no son quienes tienen estos documentos, sino son las áreas usuarias. Y al final, como todo buen abogado, creo lo compartirá, es si no se tienen los documentos, a veces armar las defensas siempre va a ser mucho más complicado, porque cada parte va a contar la historia de la visión que mejor lo considera, y es claro que la Procuraduría siempre va a querer complementar esa historia, que usualmente está en un rol de redemandado en la gran mayoría de casos. Doctora Blanco, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Gracias ante todo, gracias por la invitación y hacerme parte de este momento para poder compartir experiencias, ¿no? Interesante la visión del doctor Galicia cuando nos decía, ¿no?, que tenemos que ser optimistas porque definitivamente al emitirse el decreto legislativo 1326,
que se ha reestructurado el sistema de defensa jurídica del Estado, ya la Procuraduría General del Estado toma un rol importante, ¿no? Es el ente rector, que más allá de todo tiende a garantizar uniformidad de criterios, a generar un grupo cohesionado entre procuradores, tratar de llegar a un objetivo desde el marco del derecho y con el apoyo que se necesita. Definitivamente la defensa jurídica del Estado es apasionante. ¿Quién no quiere defender al Estado? ¿Quiénes los que estamos acá no queremos defender al Estado? Pero también la defensa puede ser muy vulnerable, ¿no? ¿Por qué vulnerable? Porque para la defensa del Estado tiene un rol muy importante el gestor público, quien toma las decisiones. Y si quien toma las decisiones las toma con todos los argumentos técnicos, jurídicos, entonces la defensa será sólida. En consecuencia, se va a garantizar para el Estado el cumplimiento de la finalidad pública. Pero cuando esto no sucede así y tenemos una situación de controversia porque definitivamente esa decisión le afecta a la otra parte, nos vamos a ir a solucionar este tema en un arbitraje. Pero si vamos a un arbitraje sin esos argumentos sólidos, la defensa se vuelve complicada. Tenemos los procuradores que hacer muchas situaciones, generar muchas situaciones de coordinación, de cohesión con el equipo técnico para poder generar información complementaria que trate de garantizar qué quiso decir el funcionario, porque a veces las decisiones son muy vagas, ¿no? Entonces, cuando vamos a un arbitraje, genera una serie de posiciones que necesitamos establecer. Definitivamente la información que se cuenta es muy básica, pero lo importante es la actitud que se tenga frente al Estado, ¿no? Lo importante es que quienes hacemos defensa, quienes estamos frente a la defensa, generando la representación civil, somos los procuradores, pero también la defensa también es parte de los funcionarios que hacen gestión. Entonces, nosotros como procuradores tratamos de hacer en la práctica, acercarnos bastante al equipo técnico, acercarnos bastante al equipo jurídico de la entidad, quizá hacer un equipo para poder hacer las defensas. Definitivamente nosotros hemos tenido como Procuraduría acá en la región Tacna casos emblemáticos que definitivamente superan los 80, 100 millones de soles, las pretensiones son muy altas y como dice el doctor, en la Procuraduría solamente tenemos 1 o 2 personas a veces, ¿no? Y las reuniones son permanentes para tratar de buscar la información necesaria y en qué momento sustentamos esa información, ¿no? Porque a veces no hay el tiempo. No tenemos un horario de salida, ¿no? Entramos, pero no tenemos un horario de salida, pero lo importante ahí es que la visión de Estado es importante. Hay casos que definitivamente uno los ve y no tienen un resultado que necesitamos para el Estado. Y ahí juega un papel importante el acto previo que sería evaluar una posible conciliación. Por ejemplo, el tema de la conciliación es el tema que se ha dejado de lado para el Estado. Generalmente, últimamente, el Estado no concilia. De frente nos vamos a arbitraje que sea el árbitro quien diga si va o no va. Es una visión que a veces no es muy buena para el Estado. Y quizá, ¿por qué? Pero si analizamos ya como un funcionario, un gestor, ¿por qué no opto por una conciliación, ¿no? La norma establece que los procuradores tenemos la potestad de poder conciliar, pero existen parámetros de cumplir, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, si vamos a conciliar un tema patrimonial que llega a 10 UIT, me piden un informe. Pero si paso de 10 UIT y llego a más, un informe más una resolución de titular. Y si supero este informe más la resolución, pero con conocimiento de la Procuraduría General. Y para todo esto, un informe costo-beneficio. Y después de que conciliemos, estas conciliaciones que tienen naturaleza patrimonial, más adelante van a ser susceptibles de ser auditadas. Entonces, es ahí donde el funcionario dice, yo tengo que hacer un informe, tengo que autorizar al procurador, mañana van a auditar esto. Entonces, un poco como que se restringe esa salida y esa solución que se puede dar a un conflicto. Entonces, para tratar de no generar ese temor que se tiene, entre comillas, digamos, temor, es que tenemos que visionar a dónde vamos, cuál es el objetivo que perseguimos si no voy a una conciliación, si no opto por una conciliación.
qué posibilidades tengo de éxito en un arbitraje y cuál es lo más conveniente para el Estado. Al ponderar esas circunstancias y tener el conocimiento pleno de lo que estamos haciendo, el conocimiento pleno de los hechos y del resultado, creo que con toda la seguridad del caso podemos plantear una conciliación. Yo recuerdo en parte de mi experiencia, hace más o menos 5 o 8 años atrás, trabajaba en una entidad pública donde trataban de fijar esto, decíamos, no queremos irnos a un arbitraje, no lleguemos a los arbitrajes, porque queremos solucionar el problema en la ejecución contractual. Entonces generamos en ese momento un mecanismo, un equipo para trabajar en la ejecución contractual y ya nosotros podríamos visionar desde ahí la problemática futura. Entonces, con los funcionarios se trataba de hacer un acercamiento y decir, enfocar el problema de frente y tratar de brindar una solución y solucionarlo ahí. En caso de que no se solucionaba ahí, llegábamos a una conciliación recién. Y si ya no se solucionaba la conciliación, en esa entidad fueron muy pocos los casos que llegaron a arbitraje. Y los que llegaban a arbitraje definitivamente llegaban para que el Estado salga beneficiado. Lo que no pasa en la actualidad, ¿no? En la mayoría creo que de regiones, por muchas circunstancias, la mayoría de casos, cerramos aquí ya que se vaya a arbitraje, ¿no? Entonces, cuando vamos a arbitraje, a veces no hay información sólida, confiable, y es en ese momento que recién estamos preparando, armando la información, que complica la situación, ¿no? Entonces, definitivamente, ese es un tema que tenemos que comprometernos todos, creo que es un compromiso, no solamente del procurador, que el procurador tiene que informar esto, tratar de persuadir un poco al equipo técnico, conversar, y generar esa confianza para que sean ellos quienes opten por una solución más beneficiosa para el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a eso, no? ¿Qué nos lleva a una capacitación permanente, una actualización de nuestras capacitaciones? Porque si no tenemos una capacitación adecuada, vamos a tener temor de tomar una decisión. Entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Entonces, creo que nosotros desde nuestro campo tenemos que cooperar en eso para poder contribuir al Estado. Otro aspecto que en mi experiencia he tenido bastante sorpresa es el tema de, como decía el doctor, de los hábitos de emergencia. Los hábitos de emergencia, definitivamente han utilizado sus funciones de una manera excesiva. Yo tuve un caso últimamente, recuerdo que un hábito de emergencia, sin que ese centro esté autorizado para poder, según el convenio arbitral, no se le autorizaba a ese centro que participe, ese hábito de emergencia tomó la competencia y anuló una carta fianza de 10 millones y la bajó a 500.000, y se ejecutó la carta fianza. Entonces, cuando nos presentamos como procuradores a personarnos al caso, el árbitro de emergencia dijo, considero de que por mi autonomía se tenga por no presentados, porque para mí no reúne las condiciones del apersonamiento del procurador. Entonces, creo que ahí se le quitó todas las facultades de representación al Estado, se generó una indefensión total. Definitivamente que eso se va a ir a un tema penal, a muchas cosas, pero ya se consumó el hecho. Y esto creo que el OCE es el órgano más llamado para poder regular estas situaciones, para poder supervisar, y creo que ahí hay una falencia, ¿no? Como que no lo encontramos, no tenemos unos vacíos y situaciones incompletas, porque el OCE intentó en un momento, creo que, regular a los centros de arbitraje y todas las situaciones, pero como que se quedó en medio camino, ¿no? Y ya debemos esforzarnos un poco desde nuestro campo todos para poder generar que no se pueda implementar esto o cerrar esa situación, porque como que está dejando indefenso, bueno, le hablo como Estado, dejan al Estado indefenso en muchas cosas, ¿no? Definitivamente. Bueno, considero que hasta ahí puedo compartir un poco con ustedes, y bueno, ya no para cualquier cosa adicional. Muchas gracias, doctora, y muy interesante lo que toca en estos puntos sobre el aspecto de conciliación, y justamente fue una materia que sería interesante integrar a otras profesiones, a raíz de varias conversaciones, y creo que por acá podemos ver un poco de la famosa pregunta de ¿qué es un análisis costo-beneficio? Claro, si le preguntamos a los economistas, probablemente nos ilustren muy bien, pero entre nosotros los abogados, probablemente por nuestra carrera tendremos ciertas limitaciones para analizar qué es un análisis costo-beneficio. Y justo conversaba con un funcionario en algún momento
doctora Rivas y me decía, lo que pasa es que para el órgano de control, el 0.0000001 de probabilidad de ganar ese caso ya hace que tenga que irme y que por qué concilie. Por más que yo tenga el 99.9999 de que voy a perder, por ese 0.001 me van a procesar. Así que prefiero no hacerlo. Y entonces, ¿hasta dónde llegamos? O sea, ¿cuáles son los márgenes para conciliar y cuáles son los diferentes efectos? Porque, por ejemplo, también me decía, yo sé que la penalidad se la debo cobrar y se la debo imputar ahorita y no irme hasta la liquidación. Pero si ahorita lo aplico al final, que me está pidiendo conciliar para que no la aplique ahorita y se la aplique al final, lo voy a dejar y al final no voy a acabar la obra. Entonces te enfrenta a una disyuntiva porque, claro, ahí ya no solo es costo-beneficio si tienes o no tienes razón legalmente, porque probablemente me comentaba este funcionario que la tenía y efectivamente pareciera, por lo que él contaba, que sí, pero él estaba priorizando algo más importante, que era que la obra se acabe y que ya luego discutamos cobrarle al contratista porque decía que tenía. Pero creo, y la famosa discusión que seguramente traeremos a la vuelta son los órganos de control. O sea, ¿qué tanto los órganos de control están permitiendo a los procuradores tener su margen de acción a partir de lo que conocen? Porque ustedes mejor que nadie saben cuando el camino los está llevando a un lugar y ya probablemente van anticipando si es polémico o si el resultado no va a ser favorable. Y tal vez lo mejor es cerrar antes un mejor acuerdo, porque si no luego son los intereses, incluso los costos arbitrales que le pueden terminar costando al Estado si es un caso, como decía usted, doctora Blanco, el doctor Galicia, emblemático, porque son cuantías elevadas. Y bueno, pasándonos ahora al otro lado, digamos, al norte del Perú, y creo que la doctora Rivas nos podrá apoyar porque creo que sé que está en la provincia, pero en algún momento está en la región, pero en general hablando del departamento de Piura, fue golpeado duramente hace unos años con todo lo del fenómeno del Niño, ha tenido varios procesos con reconstrucción con cambios, y las procuradurías en general han estado trabajando en diferentes escenarios y aspectos para buscar defender los intereses del Estado. Creo que Piura se movió mucho a partir del último fenómeno del Niño en lo que refirió a inversión pública. No sé, doctora, qué experiencia nos trae desde ahora el norte del país. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Taboada. En efecto, bueno, previamente agradecer a la revista Temis, conjuntamente con el Centro de Arbitraje Mar Perú, que está evento, ¿no? Que se está viendo, y sobre todo que nos ha dado la oportunidad tanto de ver el arbitraje desde una óptica de las procuradurías y de las provincias, ¿no? Que muchas veces no tenemos una ventana, digamos, a nivel nacional de poder evaluar, ¿no?, nuestros arbitrajes, digamos, a nivel regional, y sin embargo, son también, como ya lo han mencionado, son casos emblemáticos y que generan un antecedente importante dentro de lo que es el rubro de los arbitrajes, ¿no? El tema específico de los arbitrajes. Respecto de mi experiencia, para comentarles un poco, desde el año 2015 estoy viendo temas de arbitraje, teniendo en cuenta la experiencia que vengo desde 2015, venía trabajando para la Procuraduría Pública Regional ad hoc en materia arbitral hasta diciembre del 2022, y en este año me he integrado al equipo de la Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura, también específicamente viendo la cartera de los arbitrajes y temas de contratación que ve la Procuraduría Pública Municipal. Respecto a esa experiencia, en efecto, ha habido grandes cambios. Si bien es cierto, la cartera, por ejemplo, en el caso del gobierno regional de Piura, la cartera de arbitrajes en el gobierno regional es alta, es una cartera bastante pesada desde el año 2013. Sin embargo, a partir del año 2017, con el tema de procesos o de expedientes, ejecución de obras por reconstrucción con cambios, hubo un paquete, con la creación de reconstrucción con cambios, hubo un paquete grande para el norte de recursos económicos destinados a la ejecución de obras públicas, valga la redundancia, para reconstruir, ¿no? Muchas zonas del norte que fueron destruidas tanto con las lluvias como
el desborde del río o de los ríos, ¿no? En esta zona norte. Ello generó, en efecto, la contratación masiva, ¿no? Incluso hubieron contrataciones directas, ¿no? Que esto es un tema bastante delicado porque la contratación directa, la contratación por emergencia genera muchas veces, podría decirse, una contratación con ciertas deficiencias que cuando el expediente llega a la Procuraduría, esas deficiencias que viene arrastrando, lamentablemente, el mejor estudio de abogados, el mejor abogado especialista, va a ser un poco complicado para él o, digamos, imposible defender ese caso en específico teniendo en cuenta las deficiencias en la ejecución contractual, ¿no? Y aquí voy, uno de los principales puntos en que en términos generales resulta ser deficiente dentro de la administración pública respecto del éxito que podría tener un expediente arbitral y tener un laudo arbitral favorable, ¿no? Es específicamente la etapa de la ejecución contractual. La etapa de la ejecución contractual y recogiendo lo señalado por la doctora Blanco, realmente no existe o no es muy tomado en cuenta la coordinación que debe haber entre la Procuraduría y el área técnica, sobre todo el área técnica, porque si bien es cierto, la Procuraduría también cuenta, por su propia naturaleza, cuenta con abogados, especialistas, y que podrían asumir, digamos, el análisis legal de un expediente de contratación, también, sin embargo, lo que sí no puede asumir una Procuraduría es el análisis técnico de la ejecución del contrato, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, por ejemplo, plazos, cumplimiento de requisitos, de lo que establece la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, nosotros lo podemos analizar y podemos llegar a las conclusiones después de haber revisado el expediente de contratación que hay deficiencias muy grandes o no las hay. También hay temas que pueden ser específicos, por ejemplo, una liquidación de contrato en la cual de una obra que no es una obra simple, sino es una obra millonaria. Por ejemplo, una obra de 70 millones genera una liquidación de contrato que tiene que valorizar, evaluar reajustes de los 70 millones. Esto significa que exista un área técnica especialista, como es el área de liquidaciones, que nos apoye para la defensa de dicho arbitraje. Sin embargo, no siempre se recibe ese apoyo por parte del área técnica. O si no, el proceso ya viene con deficiencias en la etapa de liquidación o en la etapa previa y esas deficiencias arrastradas a la etapa procesal ya del proceso arbitral en sí, no siempre nos ayuda o nos permite o nos agiliza poder realizar una defensa limpia, una defensa óptima para la institución. Entonces, estos puntos tienen que ser evaluados previamente, estos puntos tienen que ser coordinados previamente para no llegar, incluso estos puntos podrían evitar un arbitraje, podrían evitar un conflicto entre ambas partes, porque si es que el área técnica tiene un apoyo legal, tiene un apoyo del análisis de la norma frente al caso específico, definitivamente habrían arbitrajes que no necesariamente o conflictos entre partes, entre Estado y contratista, que no necesariamente se llegue al arbitraje, porque bien podría evaluarse y llegar a la conclusión de que no podría el Estado, por ejemplo, el Estado no podría imponer una penalidad después de 6, 7, 8 años, porque a veces ocurre que la obra se hace, tenemos obras antiguas, por ejemplo, del 2015, y como la obra fue paralizada, fue suspendida, después se hace un saldo de obra, o se renueva o se anula la resolución de contrato y vuelve a continuar la obra el mismo contratista. Cuando llegamos a la etapa de liquidación, ya pasaron 6
7 u 8 años. En esa etapa recién se percatan que hay una penalidad, que hubo un atraso, una omisión por parte del contratista. Sin embargo, si bien es cierto, la norma nos permite cobrarlo en la liquidación, esa penalidad que se pretende cobrar se tendría que evaluar a nivel de etapa de ejecución contractual, si es que le corresponde o no le corresponde, y si es que el procedimiento también hay que evaluar si es que el procedimiento de la aplicación de la penalidad es correcta. Por ello, es que una de las deficiencias que considero y que coincido con los representantes de las procuradurías de la región Tacna, en la región Cusco, es la falta de apoyo técnico o coordinación que hay entre las procuradurías y el área técnica, porque es imprescindible porque nosotros recibir el expediente terminado cuando ya el expediente, ya prácticamente los hechos están consumados y en el expediente obran las pruebas que nos perjudican, no nos ayuda en obtener un laudo favorable. Otra deficiencia, y esto sí que es ya data del año, digamos, 2019 acá, coincido, es el tema de las medidas cautelares y los árbitros de emergencia. Este es un tema bastante neurálgico y que a nivel de región Piura sí nos ha afectado grandemente porque nos ha limitado ciertos ejecución de cartas fianzas por árbitros de emergencia que consideramos no contaban con la competencia para emitirlos. Específico, árbitro de emergencia de un centro de arbitraje recién creado y el árbitro de emergencia de la selva arbitrando para la región Piura. Nosotros como Procuraduría se interponen las acciones, tenemos, digamos, las herramientas legales como, por ejemplo, cuestionar la jurisdicción, cuestionar las capacidades de este árbitro de emergencia y cuestionar el incumplimiento también, porque hay un tema básico, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos, o como en algún momento, en alguna audiencia le pusimos de manifiesto, nosotros respetamos que el árbitro tenga la facultad de poder decidir respecto si le da una medida cautelar o no al contratista con o sin el pago de la carta fianza, atendiendo a un control difuso. Tampoco podemos recibir este control, digamos, de la manera libre y soberana como se pretende realizar. Y ello atendiendo a que consideramos que la legislación respecto al árbitro de emergencia aún es muy simple, es primitiva, digamos, la regulación. No contamos con una regulación que nos permita, por ejemplo, establecer la jurisdicción del árbitro de emergencia. Consideramos que el tema de la jurisdicción es muy importante dentro de este tema de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque nosotros, como cada región defiende los intereses de sus obras regionales, recibir una medida cautelar de un árbitro de emergencia que no conoce la realidad, que no conoce la zona y que no conoce la necesidad de la región, es bastante delicado, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha recibido medidas cautelares respecto de expedientes que son emblemáticos, que son obras de hospitales aquí en la ciudad de Piura. Hospitales que por primera vez, hospitales que no eran ni siquiera la remodelación, ni la reconstrucción de hospitales, eran la creación de hospitales en zonas alejadas de la ciudad de Piura. Sin embargo,
obras se encuentran en arbitraje y dichos arbitrajes también se encuentran sometidos a medidas cautelares que consideramos no se ajustan a lo que establece la ley. Entonces, este punto de las medidas cautelares con árbitros de emergencia considero que es un punto débil dentro de lo que es la legislación y la práctica también, ¿no? No contamos a la fecha con una regulación más precisa que nos permita aclarar ciertas dudas respecto de este trámite de medidas cautelares de los árbitros de emergencia y nosotros no tenemos, digamos, problemas respecto de las medidas cautelares dentro de un proceso arbitral. Una medida cautelar dentro de un proceso arbitral significa que se tiene un tribunal debidamente designado, unidad de cuestionar, recusar o manifestar su conformidad respecto a los árbitros que le va a revisar el expediente. Sin embargo, en el caso del árbitro de emergencia es una imposición que no necesariamente se trata de un árbitro con la especialidad que se requiere para estos casos. Y el otro punto que considero, para terminar, que considero delicado, y esto ya va post-arbitraje, rescatar también que durante estos años que he tenido la experiencia o que tengo la experiencia y que continúo en el mundo del arbitraje, ha habido un avance enorme en lo que es al menos en lo que es la región Piura. Sin embargo, no contamos, en efecto, no contamos con los especialistas o abogados especialistas en la zona, la cantidad que consideramos se requiere. También hay otro punto que considero es relevante. Cuando nosotros terminamos el proceso arbitral y pasamos a una impugnación de un laudo arbitral, al menos en lo que es región Piura, no se cuenta con una sala comercial como lo cuenta la ciudad de Lima, con el departamento de Lima. Nosotros contamos con las salas civiles que ven, entre otras cosas, entre otros asuntos, la anulación de laudos. Y lamentablemente a lo que es a nivel Piura, no contamos con gran número de laudos arbitrales anulados, no porque digamos se debería contar, sino que consideramos que se debería contar con la especialidad en las salas civiles. De repente no la especialidad, no contar con una sala, contar de repente en las salas con especialistas que puedan evaluar este tipo de procesos. Lo que no ocurre en la ciudad de Piura, porque tenemos salas civiles que ven laudos y que muchas veces la resolución o la sentencia de vista que realmente resuelve esta impugnación del laudo no se pronuncia necesariamente por nuestros agravios y repite muchas veces lo que el tribunal o el árbitro único señaló en el laudo. Considero que debe haber una motivación adecuada, y para que haya motivación adecuada tienen que haber especialistas en dichas cortes, en dichas salas civiles, ¿no? Eso es respecto del arbitraje. Y finalmente, respecto a las conciliaciones, para bien, digamos, de lo que es la región Piura, sí estamos teniendo en los últimos 2 años, a partir de lo que fue el estado de emergencia por COVID para adelante, sí hemos tenido experiencia y tenemos, digamos, resultados favorables o resultados, o sea, se ha logrado conciliar, ¿no? En mayor cantidad que respecto de años anteriores, ¿no? O sea, sí se tiene la experiencia respecto de haber logrado conciliaciones después de haber hecho un análisis del expediente, si es que va a ser
un expediente que va a pasar a arbitraje, qué tan favorable sea o no el resultado para la entidad. Si bien es cierto, evaluar el costo-beneficio es un tema muy delicado, porque como ya lo ha mencionado el doctor Taboada, hay esa línea en la que no sabemos si realmente el costo-beneficio el costo es mayor o el beneficio es mayor o menor. No tenemos un parámetro, no tenemos una directiva, simplemente tenemos lo que establece el reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Análisis costo-beneficio por parte del procurador, ¿no? O de la área técnica. Incluso señala, aquí también hay ciertas, creo que precisiones que se deben hacer a nivel normativo, porque comienza la norma señalando que debe haber un análisis técnico legal. Esto implica que haya pronunciamiento por el área técnica y por el área legal. Sin embargo, cuando el área legal le pedimos el pronunciamiento, el área legal dice no, Procuraduría, porque el numeral 3 dice que Procuraduría tiene que hacer análisis costo-beneficio. Entonces, ahí hay un poco un tema, un tirijala, y tenemos que llegar al mismo punto. Este tirijala entre las áreas técnica, legal y procuraduría se genera frente a la responsabilidad que va a generar conciliar y que sería pasible de la apertura de un procedimiento, sea disciplinario o una investigación por parte de OSI respecto de ese expediente. Ha ocurrido, sin embargo, OSI finalmente llegó a la conclusión que en efecto había que conciliar porque era la única solución. Entonces, bajo esas premisas que ya han habido experiencias de que OSI ha dado el visto bueno respecto a la conciliación, se ha podido continuar con ciertos expedientes, pero expedientes que ya son, digamos, que son bastante obvios la situación de una posible pérdida respecto al proceso. Más allá de ello, no se arriesgan las procuradurías frente a estas limitaciones que, digamos, se tiene en cuanto a la posible apertura de una investigación o de un proceso disciplinario. Pero sí se tienen, al menos en región Piura, sí se tienen sí se ha podido, digamos, tener estadísticamente más procesos conciliatorios. Por ejemplo, para mencionar casos puntuales. En época de emergencia por COVID se hicieron compras directas o prestación de servicios directos que con el transcurrir del tiempo, por temas políticos, tenemos en cuenta que el artículo 200 del reglamento establece cuál es el procedimiento para aprobar una adquisición directa en estado de emergencia. Y uno de los requisitos era, en el caso del gobierno regional, que el Consejo Regional apruebe finalmente este expediente, después de que ya se había contratado el expediente. El Estado tenía 10 días para informarlo, para subirlo al OCE, y después de ello se arma el expediente o este expediente armado se remite al Consejo Regional para su aprobación. Y a veces por cuestionamientos más políticos que en ejecución, el Consejo decía no aprobamos el expediente, no se le paga. Y el servicio ya estaba dado. El bien ya estaba entregado. Por ejemplo, se habían entregado mascarillas, se habían entregado mamelucos para el personal y estaba verificado, el producto, incluso hasta habían fotografías de la entrega, fotografías del uso del material, y aún así se denegaba porque, por ejemplo, ocurría que no lo subieron al OCE el día 10, sino el día 11. Entonces, este consejo dice, no, como la ley dice el día 10 y ustedes lo han subido el día 11, no lo aprobamos. Ello se pudo
se pudo después sustentar la posibilidad de conciliar, teniendo en cuenta que posteriormente salió una norma en la que amplió el plazo para informar al OCE, que ya no eran 10 días, sino 30 días. Y era por la situación en la que nos encontrábamos, que mucha gente trabajaba remotamente y en 10 días era bien corto para armar el expediente. Entonces, situaciones, como les digo, que ya eran bastante obvias, sí se ha podido conciliar, ¿no? Dada la cantidad de contrataciones que se hicieron también por este tema de la pandemia. Con ellos he tenido la experiencia y hasta el año 2012 y a la fecha están corriendo unas conciliaciones que respecto de temas que sí son bastante neurálgicos y que se busca agilizar la ejecución de, por ejemplo, colegios, hospitales, o pequeñas obras de reparaciones que a veces se quedan entrampadas por temas que no son de mayor complicación, digamos. Entonces, este es el análisis respecto de lo que es Región Piura en cuanto a arbitrajes y conciliaciones. Muchas gracias, doctora Rivas, y muy interesante ver todo el tema de conciliación y demás. Para ser generosos con el tiempo, voy a tratar de pasar preguntas, pero por cada uno para que nos puedan comentar un poco y a partir de lo que han estado conversando de ello, igual con cargo al final hacer una pequeña ronda de cierre. Un punto que me parecía bastante importante que tocaban los tres y creo que es unánime está relacionado con los arbitrajes de emergencia. Creo que va a ser algo que compartamos todos en que termina siendo un problema, no, también la poca regulación, pero más que la poca regulación quisiera ir un paso atrás, 2 pasos atrás. Uno es los centros que administran los arbitrajes de emergencia. Entonces, porque entiendo que a las entidades, y sin cargo a decir alguno, porque probablemente yo esté en un gran conflicto de intereses, pero creo que puede ser verdad que para las entidades algunos centros les generen más confianza que otros. Creo que eso no es hablar ni bien ni mal. Simplemente algunos centros ustedes los prefieren porque les genera confianza a la administración. Y también de cara a los árbitros, por más que algunos no les den la razón, también le generan la confianza en que son árbitros imparciales e independientes que van a poder tomar una decisión justa. De cara a ello, y yendo a la problemática de los centros de arbitraje, porque lo que sucedió con la norma cuando cambia era que si no se establecía el centro, pueden ir a cualquiera. Y claro, podemos tener dando la exageración más alta de, por ejemplo, un caso de la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna, estarse litigando en Iquitos, y un caso de la provincia de Piura, estarse litigando en Puno, y por ahí un caso del Gobierno Regional de Cusco, estarse litigando en Tumbes. O sea, esa es lo que la norma a veces nos ha podido llevar. De cara a ello, y pensando un poco en los centros de arbitraje, me gustaría recibir y empezar el doctor Galicia para ir aterrizando. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, busca de parte de un centro? ¿Qué serían los comentarios que la Procuraduría dice? Cuando yo quiero un centro, quiero esto. Quiero que sea un centro que tenga esto, que me permita ello. ¿Qué es lo que busca en su experiencia, doctor Galicia? Bueno, sí, es verdad que el tema de los arbitrajes de emergencia ha colisionado a partir del año 2020 contra los intereses de las entidades en sus diversos niveles. Pero recuérdese algo, en el año 2020, en plena pandemia, se emitió el decreto de vigencia, si no me equivoco, 020, que un poco lo que buscaba era equiparar esa relación. Y cuando un árbitro tendría que pronunciarse respecto a una medida cautelar planteada, tendría que, de alguna manera, solicitar esa famosa caución juratoria que estaba establecida, perdón, caución dineraria que estaba establecida en este decreto 020. Y es verdad, es cierto, a nosotros también nos ha pasado que los árbitros hacían el control. Que es muy importante, considero que con esto hemos evitado, por ejemplo, en un caso donde el árbitro había dispuesto una medida cautelar que evitaba que la entidad pueda ejecutar casi 40 millones producto de las cartas, es que a diferencia del árbitro, el tema de del control difuso está limitado, no es como el juez sí tiene la facultad
irrestricta y plena de poder hacer un control difuso cuando ve efectivamente que hay alguna norma que contraviene a la Constitución. En el caso de los árbitros, el control difuso está limitado y eso está claramente establecido en esta sentencia que sacó el Tribunal Constitucional, me parece en el año 2011 y 2012, en el caso María Julia. Y ahí establece claramente, sin duda, que en el caso, cuando el árbitro aplique el control difuso, lo hace solamente en los casos de favorecer la validez del laudo arbitral, pero no puede hacer un control difuso respecto a la aplicación de una medida cautelar. Y con este argumento, vuelvo a reiterar, hemos evitado nosotros que un árbitro pueda emitir una medida cautelar que era evidente que había un favorecimiento al contratista y era una medida desproporcionada de todas formas. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los árbitros de emergencia? Tengo entendido que esto se aplica más que todo en los arbitrajes comerciales, en los arbitrajes internacionales. Y al Perú, si no me equivoco, se trajo a partir del año 2018-2019 y el primero que lo implementó fue la Cámara de Comercio de Lima, hasta donde me alcanza el conocimiento. Como era una forma rápida de solucionar conflictos, se empezó a aplicar, pero lamentablemente a nivel de las regiones, como no existe control supervisor de parte del MINJUS, porque debería ser el ente encargado de supervisar y controlar el funcionamiento de los centros de arbitraje, es que se hizo de manera discriminada. Entonces, esto definitivamente ha generado vacíos. Y si bien es cierto, todos los centros de arbitraje tienen su reglamento, y aparte tienen su reglamento en casos de arbitraje de emergencias, muchos de estos reglamentos pues, están creados o están hechos, aunque pueda parecer inverosímil, para favorecer a contratistas, ¿no? Y lógicamente esto en detrimento del Estado. Nosotros hemos tenido casos así, pero gracias a Dios, no solamente hemos planteado las oposiciones a la jurisdicción y a todo lo demás en el propio arbitraje, porque entiéndase que una vez que el árbitro de emergencia, cualquier reclamación posterior ya se tiene que hacer al árbitro único, al tribunal, si está constituido, ¿no? Entonces, en casi la mayoría de los reglamentos de arbitraje de emergencia expresan eso. Entonces, nosotros lo que hemos hecho no solamente es ir en reclamación ya de por sí a la instauración del árbitro único del proceso arbitral, sino también hemos hecho denuncias penales, hasta hemos hecho procesos constitucionales de amparo, y gracias a esto hemos podido paralizar justamente estos arbitrajes de emergencia con mucho éxito, estas medidas cautelares, pero sí, es peligroso que se abra una puerta de esa forma, ¿no? Si antes nos quejábamos cuando los contratistas iban al Poder Judicial a pedir una medida cautelar, cuando el arbitraje todavía no se había instalado, y renegábamos cuando a veces veíamos que los fundamentos esgrimidos por los jueces, porque efectivamente yo coincido de que no hay especialidad en muchas provincias de parte de los magistrados, emitían pronunciamientos muchas veces desproporcionales. Sin embargo, entendíamos que no había actos de corrupción, sino lo que se presentaba era, seguro en muchos casos, desconocimiento por un tema de especialidad, porque el arbitraje es una materia muy especialísima. Entonces, de alguna manera renegábamos y planteábamos las acciones, pero lamentablemente con el arbitraje de emergencia esto ya llegó a niveles insospechados a nivel nacional. Pero como vuelvo a repetir, en el caso de la región de Cusco, hemos sabido frenar y paralizar estos centros de arbitraje. Incluso nosotros como gobierno mandamos una carta al Ministerio de Justicia solicitando algunas medidas para que de alguna manera el arbitraje de emergencia no se aplique en contrataciones del Estado, ¿no? Y se va a aplicar en todo caso que las partes coincidan en su aplicación, porque muchas veces la cláusula arbitral es abierta, es decir, uno puede recurrir a cualquier centro de arbitraje, y efectivamente eso también es peligroso, porque nosotros hemos tenido arbitraje, como usted lo ha puesto como ejemplo, o sea, en Cusco, y hemos tenido que ir a la selva, hemos tenido que ir al norte. Entonces, no es que sea malo, ¿no? Pero lamentablemente rompe el principio de economía procesal, ¿no? Uno tiene que hacer viajes, tiene que ir a hacer defensa a los lugares más insospechados, y lógicamente el tema de fondo no es, digamos, extrapolarnos del norte al sur, sino que preparen un escenario en contra
de esa entidad, llevando el arbitraje a una zona donde los árbitros tienen otra formación, otra connotación, no conocen qué es lo que se está discutiendo en el tema de fondo de esa obra, de esa inversión pública, y lamentablemente eso es muy importante, porque nosotros dentro de la práctica arbitral que tenemos, en todos los casos emblemáticos o grandes que hemos trabajado, hemos pedido que el tribunal arbitral o el árbitro haga una inspección, vaya a ver la obra, vaya a ver el hospital, vaya a ver la carretera, para que se dé cuenta de la magnitud de lo que va a resolver. ¿Cuánto es el presupuesto implicado? ¿Cuántos beneficiados se van a perjudicar por esa decisión arbitral? Entonces, lamentablemente en los temas de arbitraje de emergencia esto ha sido imposible, ¿no? Pero hemos encontrado otros mecanismos para poder un poco paralizar estos arbitrajes de emergencia, ¿no? Entonces, nosotros consideramos personalmente cuando mandamos una carta al Ministerio de Justicia, es que el arbitraje de emergencia no se debería dar en lo que son contrataciones del Estado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en arbitraje prima la voluntad de las partes, si en todo caso ambas partes están de acuerdo de que dentro de la cláusula de resolución de controversias se instaure el arbitraje de emergencia, tendría que someterse a la entidad de ese arbitraje. Sin embargo, lo que sucede muchas veces es que ni siquiera existe ese sometimiento y de manera indiscriminada se dan los arbitrajes de emergencia, pero nosotros, por lo menos a los 4 árbitros que han tratado de sacar medidas cautelares en contra del gobierno regional por un tema de garantía, los hemos denunciado. E incluso 4 de esas 2, tenemos 2 denuncias que ya están incluso formalizadas, y hay 2 que están en el camino, ¿no? Y hemos hecho acciones constitucionales, una vía de amparo para poder justamente dejar sin efecto estas medidas que han sido desproporcionadas de todas formas. Entonces, es una problemática que yo creo que debe ser tratada y analizada de manera más integral, y eso definitivamente siempre nos va a llevar a decir que los centros de arbitraje no tienen fiscalización, no hay un reglamento de centros de arbitraje. O sea, un centro de arbitraje puede hacer lo que se le venga en gana y no tiene sanción. Entonces, una de las propuestas que también vimos es que los centros de arbitraje sean solidarios con las decisiones que tome el árbitro. Si hay un perjuicio más adelante comprobado al Estado, este centro de arbitraje también tenga la responsabilidad por la mala función que cumplió este árbitro, ¿no? Y que el arbitraje de emergencia, si es que se va a otorgar, no solamente vea la probabilidad de éxito que pueda tener el pedido solicitado por el contratista, sino también analice la inversión pública y sobre todo esta inversión pública que se va a desarrollar, cómo es que va a beneficiar a la población, porque toda inversión pública lo que busca es satisfacer las necesidades de una población. Y como lo han dicho muy bien las doctoras, caramba, si un árbitro va a resolver sobre la construcción de un hospital, donde no hay un hospital, en una zona alejada y que va de alguna manera a solventar el tema del COVID, porque eso ha pasado en el año 2020, y que el árbitro venga y de manera desproporcional favorezca o emite una resolución desmotivada, ¿no? Sin lógica, favoreciendo al contratista, definitivamente esto va en contra de los intereses del Estado, ¿no? Y a mí me lleva a la reflexión y hasta a muchos sinsabores, porque en algún momento yo personalmente he dicho qué fácil es estafar al Estado, ¿no? Se van con las garantías, se desaparecen, pasan 4 o 5 años, lo denuncias, pero como son denuncias vinculadas a corrupción de funcionarios, por corrupción y otros temas, muchas veces demoran 10, 11, y por eso es que tenemos tantas obras públicas a nivel nacional paralizadas. Según la Contraloría, en el último informe que dio, son más de 2.300 obras paralizadas. Entonces, hay que analizar el tema de fondo, ¿no? La inversión pública tiene que ser dinámica. El arbitraje, Perú es uno de los pocos países que ha dedicado el arbitraje a temas de inversión pública, a temas de contrataciones del Estado. Ese es el cuello de botella que tenemos ahí. Entonces hay que tratar de buscar soluciones, pero no sobreregulando el arbitraje, porque considero que el arbitraje sí tiene una norma, digamos, correcta, solamente que estas distorsiones que se están presentando, saber atacarlas desde el cuello de botella, desde su formación, ¿no? Y hacer un control mucho más exhaustivo y las sanciones del caso, ¿no? Yo quisiera terminar comentando algunas cosas que he escuchado que me parecen interesantes decirlas, ¿no? En el tema, por ejemplo, que hablaron del costo-beneficio, yo siempre he llegado a una conclusión. Cuando mucho se discutía los derechos vinculados a un niño, estoy haciendo un parangón para poder que me puedan entender lo que quiero decir,
Se tocaban muchos puntos, temas formales, temas de fondo, hasta que a alguien se le ocurrió decir, no, acá hay un principio superior a todo esto. ¿Cuál es? El interés superior del niño. Temas de formalidad, temas de fondo quedan de lado si es que no se cautela y se protege el interés superior del niño. En el caso de contrataciones, efectivamente hay un tema de responsabilidad, es un tema de costo-beneficio, pero hay algo que ni los jueces, ni los órganos de control, ni quizás las unidades usuarias técnicas entienden, que es la finalidad pública. Cuando los órganos de manera articulada entiendan lo que es una finalidad pública, van a evitar el tema de falta de formalidades o algunos temas que nos llevan a ir a arbitraje. Entonces, cuando realmente se entienda lo que es una finalidad pública, yo creo que las cosas van a marchar mejor. Lamentablemente, yo lo tengo que decir, en los 3 gobiernos regionales donde he trabajado, las entidades y el Estado viven el momento, no se proyectan a futuro, ¿no? En un momento dicen, bueno, si ahorita yo acepto esto, pagaré 5 millones, pero si lo dejo, lo pospongo, me voy a arbitrar que al final me van a cobrar 20. Bueno, no me interesa porque yo no voy a estar, que sean 20, pero en mi gestión no va a ocurrir esto, así que yo no voy a aceptar la conciliación, ¿no? Y viven su momento, no previsionan, no les interesa lo que puedan, ¿no? Esa es la pura verdad, ¿no? Y lamentablemente el tiempo es corto, hay muchas cosas interesantes que poder decir y propuestas que hacer. Sin embargo, ojalá que estas buenas prácticas se puedan replicar y se les pueda invitar a las regiones, sobre todo a las regiones que tienen mayor incidencia presupuestal, ¿no? Que son donde generalmente están los arbitrajes emblemáticos más fuertes. En el caso del norte es pues Piura y Lambayeque, ¿no? Moquegua, Arequipa, Cusco, hasta Purímac, que tienen problemas, ¿no? Y en el caso de Guerra también está Ancash, que es la región que tiene mayor presupuesto a nivel nacional. Entonces, yo creo que en esas regiones deberían, la Procuraduría General del Estado, que tiene una presencia mucho más activa ahora, a raíz de su instauración a partir del año 2019, y hacen seguimiento a los procesos, y hay incluso pronunciamientos importantes que sirven para orientar la labor que hace el procurador. Hay muchas decisiones respecto, por ejemplo, hay pronunciamientos respecto al tema de árbitro de emergencia, respecto a la resolución de la Junta de Resolución de Disputas, a temas, incluso hay pronunciamientos respecto a lo que es el costo-beneficio y cuál es la labor que tiene que hacer el procurador. En la eterna lucha que hay entre asesoría jurídica de una entidad con procuraduría, ya de alguna manera hay un informe muy interesante que ha sacado la Procuraduría General del Estado en junio del 2022, donde ya delimita el campo de acción que va a tener la Procuraduría, el campo de acción que va a tener el órgano de asesoría jurídica, e incluso el campo de acción que va a tener el área usuaria, ¿no? Por un poco delimitar las funciones y responsabilidades, porque muchas veces en estos temas las funciones son mal comprendidas, digamos, se confunden. Es casi como la lucha que había en la universidad cuando nos enseñaban la diferencia entre culpa consciente y dolo eventual. En temas de conciliación es algo así. Asesoría jurídica confunde funciones, muchas veces las procuradurías también, y ahí se genera ese desorden y esa falta de coordinación que tanto se habla, ¿no? Yo creo que la mejor coordinación que tiene que hacer cada entidad es conocer cuál es el ejercicio de las atribuciones que tiene y en el marco de esas atribuciones realizar su trabajo, ¿no? Nosotros y con esto termino, para poder aliviarnos en el tema técnico, lo que hemos hecho es que hemos solicitado, y desde casi ya más de un año trabaja en nuestra oficina, un economista y un ingeniero civil, que es parte del personal que integra la Procuraduría del Gobierno Regional de Cusco, y lo que busca es justamente lo que las doctoras decían. ¿Qué hacemos cuando hay cuestiones técnicas en el arbitraje? Ahí tenemos dos personas que no solamente nos apoyan con los temas técnicos, sino también con los temas de estructura de costo, costo-beneficio y demás. Y la verdad que formando un equipo multidisciplinario, no solamente compuesto por abogados, hemos tenido buenos resultados. Y para evitar el tema de costos y pagos, lo que hemos hecho una permuta, hemos mandado un abogado a las áreas usuarias para que haga labor legal y hemos pedido la remisión de
economista y un ingeniero especialista en tema de contratación, y nos ha dado muy buenos resultados porque el área usuario es que le paga, solamente está destacada en nuestra oficina y como les digo, ha sido una muy buena experiencia que nos está dando bastantes resultados y hay una coordinación inmediata, como dicen, online, y se evita justamente estos temas de estar coordinando, que muchas veces no hay voluntad o no hay tiempo de parte de algunas personas que no entienden el trabajo que realizan las procuradurías, que es un trabajo raro. Los procuradores somos como los, digamos, como los árbitros, como los entrenadores, vivimos del resultado, ¿no? Si no ganamos un resultado, nuestra función se pone, pues, se pone en duda, ¿no? Y a pesar de que hay permanencia de los procuradores a nivel nacional a partir de agosto del año 2022, según lo ha determinado la Procuraduría General de Estado, los resultados son los que mandan. Por ejemplo, en Cusco está perdido por un proceso arbitral emblemático. Y gracias a Dios en estos 5 años, con el trabajo y el esfuerzo se ha logrado que ningún proceso considerado emblemático se pueda perder. En la región hemos ganado aproximadamente 26 procesos que han evitado casi 500 millones de soles que tenían que desembolsar el gobierno regional y hemos perdido 12 que representan aproximadamente 1 millón de soles en pagos, ¿no? Que lógicamente hay una diferencia grande y abismal y eso se debe básicamente a que contamos con un excelente equipo de abogados y como le dije, con mucha especialidad y con mucha dedicación se han podido lograr estos resultados. Gracias. Muchas gracias, doctor Galicia. Y muy, muy interesante la fórmula que ha adaptado la Procuraduría del Gobierno Regional de Cusco, integrando 3 fracciones que creo son muy necesarias para estos temas. Y a manera de cierre, el tema del arbitraje de emergencia quedaría para hablar mucho de los múltiples casos. Creo que lo principal que me llevo es de que en verdad son las personas que deben analizar y no olvidarse determinadas reglas que creo el arbitraje las tiene distintas. Una de ellas, por ejemplo, es el principio general de la contradicción de la cautelar. O sea, a diferencia del judicial, en el arbitraje, la excepción es una cautelar inaudita pars. Entonces, ¿qué está haciendo los árbitros de emergencia? Vamos a asumir, ¿están respetando esas funciones o no lo están haciendo? ¿Están siendo escrutinadas sus decisiones? O sea, los centros, vamos a asumir, no tienen, o sea, no tienen injerencia porque la decisión es del árbitro, pero están analizando qué están diciendo los árbitros que ellos designan. O sea, ellos están diciendo, tal vez el árbitro por acá no de cara a cambiar la decisión, porque eso no le compete a un centro, pero sí creo bastante de cara a analizar si el centro está poniendo a los profesionales idóneos en sus arbitrajes de emergencia, considerando la cuantía y demás, porque, claro, hay decisiones muy polémicas que seguro darían para hablar, como por ejemplo, cautelares de paralizaciones de saldos de obra, paralizaciones de proyectos, o donde, como bien han señalado, se saque la una cautelar y luego el contratista desaparece las cartas fianza. Entonces, ¿qué está cautelando esa cautelar? Está cautelando, digamos, una justicia de parte de lo que el contratista reclama, o en verdad se está utilizando para lograr un objetivo que no es lo ideal. Claro, si le están ejecutando, como un ejemplo, una carta de fianza de fiel cumplimiento cuando aún la resolución no está consentida, creo que el contratista tiene el derecho a que se le proteja y que la entidad revierta, porque no lo debería hacer, el mandato de la ley es muy claro. O que, por ejemplo, el contratista pida que le devuelvan las cartas fianzas cuando ya solo se está discutiendo liquidación a su favor. O sea, todos están de acuerdo en que tienen montos a su favor, pero no para el otro punto, ¿no? Por ejemplo, evitar que las entidades donde ya hay doble resolución, por ejemplo, no puedan ejecutar cartas de adelanto, donde en principio ya no se van a amortizar porque ambas partes han resuelto el contrato. Entonces ya no hay posibilidad de amortización, que es la lógica de la norma y que incluso se ha dicho. Pero en fin, da para conversar y quería cerrar un poco el tema y dejar un poco de reflexiones que seguramente dan para hablar. Para pasar y aprovechar y dos temas que quiero poner sobre la mesa, y voy a ver a la doctora Blanco, le voy a pasar uno y a la doctora Rivas otro. Doctora Blanco, que sería bueno comentar un poco las experiencias en junta de resoluciones de disputas. Tengo conocimiento y seguramente ustedes como mayor que está viendo unas propuestas de cambio por parte de la Procuraduría General, si no me equivoco, o es de parte de una que está sacando un poco a las procuradurías en la participación en las juntas de resoluciones de disputas, o en todo caso, ¿qué está sucediendo? Porque salió la norma, se aplaudió con bombos y platillos porque decía va a traer mucho avance, pero la realidad nos enfrentó en que grandes obras no tienen juntas todavía, o tienen juntas
que no necesariamente están cumpliendo sus funciones. No sé qué opinión le merece, doctora Blanco. Sí, doctor, como que la Junta todavía, por ejemplo, en la región Tacna, las procuradurías como que no hemos tenido, yo veo prácticamente solo arbitrajes, pero la Procuraduría Regional en sí, como que no se siente que ha tenido una participación directa, porque quizás la entidad, la parte ejecutiva todavía no concibe el hecho de que el Estado tiene que ser representado por la Procuraduría en junta. Considera el Estado quizá que considera la entidad de que las juntas, como todavía no han pasado a un tema ya de conflicto, de que se van a un arbitraje, o todavía lo puede ver la propia entidad, ¿no? Entonces, como que la Procuraduría va como de acompañante. Entonces, en esa parte deberíamos mejorar, hacer un tema de más acercamiento, porque la Procuraduría debería actuar de una manera más activa en el tema de las juntas, frente a las juntas, ¿no? Porque actuar quizás desde el planteamiento, desde la estructura del planteamiento de la posición de la entidad, ¿no? Con cara a un posible arbitraje, ¿no? Porque tiene que tener ya diseñados los criterios para sustentar más adelante una posición clara y precisa sobre el nuevo acuerdo. Lo que no pasa, ¿no? Porque en las experiencias que hemos tenido, los arbitrajes que me han llegado, por ejemplo, aquí en la región, que ha habido una etapa previa a la Junta, la Procuraduría actúa como acompañante. Y si bien es cierto, existen actas de no acuerdo, pero no existe un fundamento sólido por qué no estoy de acuerdo con él. O sea, es un tema que todavía falta mejorar, falta en cierta manera definir internamente, ¿no? Porque ahí las funciones consideramos de que la Procuraduría sí debería tener una participación mucho más activa en eso, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, en ese lado y en esa línea de poder acompañar y ver lo que luego la Procuraduría le va a servir si escala, puesto que la Junta participa, como siempre se dice, en el momento en el que el conflicto es latente. Claro, el arbitraje es la foto donde vamos a discutir lo que pasó. La Junta está discutiendo lo que está pasando. Claro, a veces la Procuraduría puede servirle participar de cara a si luego esto escala a un conflicto, ya conozco de qué está tratando este conflicto, de qué fue lo que trató, para poder establecer mi defensa de mejor manera, o incluso hacer mi análisis de conciliación de mejor manera, puesto que ya sé dónde estuvieron los puntos débiles o no de parte de ello. Muchas gracias, doctora Blanco. Doctora Rivas, y para cerrar con un tema bien polémico, y le dejo a usted, como se dice, el fierro caliente, lo que seguro mucho se habla, y está relacionado con las acciones de anulación que las entidades a veces inician de cara a un laudo que consideran que ha vulnerado alguno de los supuestos que tiene la ley de arbitraje. En su experiencia, ¿cuáles son los análisis que está haciendo la Procuraduría, en el caso, bueno, en su momento en la regional y ahora la provincial, para tomar la decisión de, por ejemplo, ir o no ir en una anulación, puesto que la norma cambió y ya no es como obligación del procurador ir en anulación, sino que él puede decidir no ir en anulación si considera que no hay un extra? ¿Cuáles son las variables que toma la entidad para ir o no ir en anulación? Gracias, doctor. Bien, el tema de la anulación era un tema que toqué en mi análisis general, porque lamentablemente a nivel de Corte Superior de Justicia de lo que es Piura, no hemos tenido mayores resultados favorables, ¿no? Pese a que hemos tenido laudos bastante cuestionables, bastante, digamos, salidos de la norma o que eran evidentes, emitidos, digamos, con ciertas falta de motivación, por ejemplo, o que no se actuó un medio probatorio, lo cual no ha sido no ha sido avalado, no ha sido evaluado correctamente a nuestro criterio por las cortes, por las salas civiles de Piura, ¿no? Entonces, respecto a la experiencia del procedimiento, el proceso judicial de anulación, lamentablemente
retomo este tema o la crítica en cuanto a la falta de especialidad de las salas civiles, ¿no? Y como reitero, de repente no la especialidad o la creación de una sala civil comercial, como ocurre en la ciudad de Lima, en la cual si nosotros vamos a litigar, obtenemos o de repente nos da la tranquilidad de tener jueces superiores que nos consultan o nos preguntan respecto del caso específico y tenemos la tranquilidad o nos damos cuenta que esos jueces evaluaron el expediente, lo estudiaron el expediente y saben de qué tema estamos hablando respecto de contrataciones. No siempre ocurre con todas las salas aquí en la ciudad de Piura, porque a veces solicitamos el uso de la palabra para explicar de qué se trata nuestro recurso de anulación, de qué se trata, cuál es el tema neurálgico, el cuestionamiento que tenemos respecto del laudo, y lamentablemente no tenemos un rebote respecto de la posibilidad de que nos consulten temas mismos de nuestra exposición o del expediente, porque a veces de repente considero que no se está manejando el tema de contratación pública a nivel de las salas civiles, ¿no? También entiendo que la carga es alta y creo que ahí es un punto como para evaluar a nivel de cortes si es que en ciudades como lo ha mencionado el procurador de Cusco, en los lugares donde hay más cantidad de arbitrajes, también obviamente tendremos mayor cantidad de recursos de anulación del laudo. Entonces, existiría la posibilidad de que hayan salas en el norte, sur, ¿no? Y la del centro que sería de Lima, ¿no? Que obliguen, digamos, a evaluar la posibilidad de que haya una sala especializada en comercial, ¿no? Para que puedan evaluar este tipo de controversias que son especiales, porque realmente evaluar o estudiar un tema de contratación pública es bastante especial. No es simple, no es sencillo, no es la regla general, no es el Código Procesal Civil General. Entonces, se tiene que enfocar en lo que es contratación pública para poder evaluar este laudo y ver si es que verdaderamente se ha vulnerado el derecho, por ejemplo, a la debida motivación o alguna etapa procesal. Se ha tenido anulación de laudos por temas bastante obvios. Por ejemplo, alguna vez tuvimos en el gobierno regional de Piura anulación de un laudo porque en el camino del proceso de arbitral descubrimos que el presidente designado era el yerno del árbitro del contratista. Entonces, lo pusimos de conocimiento al tribunal, lo recusamos al tribunal, no, como es competencia del tribunal decidir era un tribunal ad hoc, ¿no? Como era un tribunal ad hoc, no nos acogieron la recusación. Entonces, en etapa de anulación, lo llevamos a la corte y como la causal, digamos, era bastante obvia, anularon el laudo, pero situaciones así específicas, puntuales, que habremos obtenido máximo en la ciudad de Piura del 2013, que se creó la Procuraduría Arbitral ad hoc del Gobierno Regional de Piura, al 2022, que trabajé ahí, se habrán obtenido máximo unas 5 anulaciones de laudo, más no, de una cartera de arbitrajes que se tiene alta en el gobierno regional de Piura, de una cartera de un promedio de 250 a 300 arbitrajes, ¿no? Entonces, eso es respecto a la Corte. Respecto de la modificación o lo que se incluyó en el reglamento respecto de la posibilidad o la decisión que se tome a nivel de Procuraduría, si es que se va a proceso de anulación o no. En efecto, la norma también ha establecido que se deberá informar a la gobernación o al titular, perdón, del pleno, si es en el caso de la Procuraduría Municipal, se tiene que informar al titular del pleno si es igual, costo-beneficio.
y este es un tema nuevamente que regresamos al mismo punto, el análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio, si es que ir en anulación va a ser exitoso o no va a ser exitoso. Pero realmente ese es un análisis como iniciar una demanda de naturaleza civil en la cual le digamos al gobernador o al alcalde provincial que le digamos, mire, este proceso está así y consideramos que lo vamos a ganar. Entonces, bajo esa premisa, solamente es que podríamos ir a un proceso de anulación. Pero evaluando siempre el laudo, existe la posibilidad de que el análisis, hay tribunales muy buenos, árbitros muy buenos que hacen un análisis minucioso dentro del marco de la ley y el reglamento de contrataciones, en los cuales no hay duda que lo que se resolvió y regreso a la etapa de ejecución contractual. O, por ejemplo, un laudo en el cual el contratista está solicitando 5 ampliaciones de plazo por falta de pronunciamiento de la entidad, ¿cómo podría llevarlo en anulación si es que la entidad no ha cumplido dentro del plazo con pronunciarse respecto a la ampliación de plazo? Cuando la norma es clara y dice que si es que la entidad no cumple con pronunciarse respecto a la ampliación de plazo, esa ampliación de plazo está concedida. ¿Es cierto? Entonces, el reglamento es claro respecto de ello. Entonces, comenzando incluso el arbitraje, ya tenemos digamos, desventaja respecto de la contraparte. Llevarlo a una anulación ya no sería beneficioso, sería más un gasto, un retraso en pago de intereses, porque sabemos que una ampliación de plazo genera gastos generales y de acuerdo a la ley y el reglamento también dice que cuando no se ha pagado el contratista genera los intereses en el retraso de estos pagos. Entonces, cualquier pago genera intereses. Entonces, ¿para qué retrasar un proceso para que siga generando intereses en perjuicio de la entidad? Entonces, esos análisis sí se están realizando a efectos de no tampoco cargarnos de procesos de anulación, porque también es carga procesal para la Procuraduría, que muy bien puede utilizar dentro de un proceso de arbitraje que sí tiene una buena expectativa de éxito y que y que podríamos utilizar la fuerza o la capacidad de los profesionales, direccionarlos en ese arbitraje que se va a ganar y no llenarnos de procesos de anulación que no tendrían un resultado favorable. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rivas. Muchas gracias a los tres. Ha sido, creo que algo que rescato y los tres han señalado, y espero que esto sea de parte de Temis y del Centro de Arbitraje Mar Perú, un espacio abierto siempre para que las regiones puedan expresar lo que consideran pertinentes. O sea, siempre es importante no solo escuchar como decía al inicio, a los grandes ministerios que ya seguiremos con ellos, litigan también casos importantes porque en las regiones también lo hay. Y sobre todo en las regiones algo que ustedes bien rescatan es estar en constante aprendizaje para enfrentar problemas que son distintos, porque ustedes enfrentan problemas diferentes a los que enfrentan los ministerios. Como bien señalan, me llevo para hacer el cierre unos 3 por lo menos, uno relacionado con los centros de arbitraje, que para ustedes está resultando algo que hay que atender, algo que el Estado debe empezar a advertir y ver y que, como dicen, que queden los buenos y que los malos salgan, porque al final esos pocos malos terminan afectando a todos. Y digo a todos porque es tanto el contratista que reclama, que en su momento va a querer reclamar algo justo, pero ya se le ponen tantos candados a partir de los malos centros. Lo segundo, creo que es importante que ustedes observan y señalan, y creo que es una crítica nacional, pero que en ustedes lo veo también relacionado con el punto, es todos los temas de los arbitrajes de emergencia y por ahí cómo está impactando en estas situaciones y qué bueno ver que las regiones están teniendo estrategias sólidas desde las procuradurías para enfrentar estos problemas que en casos de decisiones que no debieron tomarse de esa manera o que no están respetando, por ejemplo, la norma, como me hacía acordar la doctora Blanco, el doctor Galicia en sus exposiciones relacionadas con
por ejemplo, el respeto de las cartas fianzas que tendrían que poner. O sea, si le van a dar la cautelar en un arbitraje donde vamos a discutir un montón, por lo menos respeten la norma. Y el tercer punto, creo, interesante para me llevo es el tema de los análisis que están haciendo y el fortalecimiento que deben tener las procuradurías de cara a las conciliaciones y a enfrentar los procesos arbitrales en sí mismo, de cara a ello. Que creo que este espacio para mí me lleva la idea de poder mostrar que por lo menos en 3 regiones que son diferentes geográficamente y creo también a nivel de problemas, estamos teniendo una defensa y que se transmita de cara a los oyentes y a quienes puedan acceder a ello, a esta grabación, que la defensa del Estado está en buenas manos. Les agradezco un montón de parte de todos y estoy seguro que puede ser, estamos seguros de tenerlos en un próximo evento para seguir conversando de los temas que cada procuraduría seguramente tiene. Muchas gracias y les cedo la palabra a los chicos de Temis para esto. Hasta luego, doctores. Un gusto conversar con ustedes. Gracias. Y doctores, agradecemos mucho su participación, todos los aportes tan importantes que han realizado. Muchas gracias por estar en el seminario de arbitraje con el Estado entre lo público y lo privado. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Mauricio Ferradas. Buenos días, estimados ponentes, buenos días a nuestro público. Lamentablemente les tenemos que comunicar que debido a una situación de fuerza mayor, la doctora María del Carmen Márquez no va a poder rendir su ponencia, que es la siguiente, que tenemos programada. Sin embargo, habiéndonos comunicado con ella, hemos acordado que se va a realizar esta ponencia se va a realizar el 9 de marzo. Aún no definimos el horario, sin embargo, nosotros, el equipo de Temis, les vamos a remitir un correo brindando el link de Zoom, así como también indicando la fecha y hora exacta de esta ponencia. Habiendo dicho eso, con esto cerraríamos el evento el día de hoy. Ante cualquier inquietud, no duden que pueden comunicarse con las redes de Temis mediante correo, mediante cualquiera de nuestras redes en Instagram y Facebook. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.